Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio de Entrevista. En instantes estoy conversando con el senador Federico Pinedo, una de las personas más importantes en las instituciones, preside provisionalmente el Senado, pero aparte una de las personas fundadoras del PRO, que tiene muchísimo peso en la cuestión política, y parece que es interesante conversar con él, porque si bien la cuestión económica es central, después de algunas fotos que vimos con el propio Pinedo, con Emilio Monzó, con Rogelio Frigerio, hay la sensación de que la política es la que debe terciar en este momento tan particular. Se conoció que el presidente de la Nación conversó el domingo con Roberto Labaña, también lo hizo el día anterior con Alberto Fernández. Hoy el tema económico, si es el termómetro del dólar, estuvo tranquilo después de las medidas que se tomaron de restricciones cambiarias y demás, así que me gustaría ver la visión de Federico Pinedo, que es senador nacional, respecto de lo que está sucediendo, y ya lo voy a recibir. ¿Cómo anda, Federico? ¿Qué tal? Qué gusto verlo. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Por favor. Me ganó porque yo pensé que era la primera vez que había venido y no, ya vino. Habías tenido una conversación así más personal, con un ambiente más oscuro. Era. Más oscuro. Y ya le pusimos un poco de luz para ver si... Para ver los defectos del personaje. Descríbame el momento político argentino. ¿Qué momento vivimos? Un momento raro, ¿no? Porque venimos de un momento de muchos años, de mucha confrontación. Y la política es para confrontar distintos puntos de vista, pero también es para acordar cosas, ¿no? Vos tenés que optar muchas veces entre confrontar con el otro o cooperar con el otro. Y al país, al pueblo argentino, le conviene muchas veces que los políticos, en vez de pelearse, cooperen. Y después de mucho enfrentamiento, en los últimos días me parece que había una actitud más constructiva de todo el sistema político. Y los que estamos en los cuerpos parlamentarios, que trabajamos de esto, somos profesionales del acuerdo, digamos, no, nos parece que es muy bueno eso. Que es el camino de la democracia, sí. Porque la democracia es confrontar distintos proyectos, pero también es, flaco, la Argentina es de todos. El acuerdo, no puede ir todo por el 100. Descarto algunas preguntas de movida. ¿Hay alguien que quiere que Macri se vaya antes del 10 de diciembre? ¿Qué sé yo? Para mí es como... hay gente que debe ser como los tiburones, ¿viste? Que ven sangre así y se van ahí. Pero me parece que tiene que ser gente más bien marginal esa, ¿no? A ver, ¿el kirchnerismo quiere que se vaya antes? No, el kirchnerismo es un colectivo grande, ¿no? Cosas muy variadas. ¿Habrá algún loco que quiera, qué sé yo? No sé. ¿Y alguien que quiera adelantar las elecciones? No creo que haga falta. Yo creo que la democracia argentina es sólida. No me parece que los extremistas sean los que manejen la situación. Así que, ¿por qué se adelantan las elecciones? Las elecciones son dentro de bastante poco. ¿Cuánto quedan? Sí, 54 días. 50 días. 54 días. O sea que lo que hay que hacer en esos días ahora es tranquilizar la situación para que no se siga dañando los que menos tienen en estos días de estabilización, y después hacer una campaña normal de pocos días, en donde cada uno expondrá su proyecto, su visión de futuro, y la gente decidirá quién lo representa mejor. Impresión, ¿no? Solo uno puede saber las cosas cuando las echa a andar. ¿Las PASO tal cual las conocemos deben seguir funcionando? ¿Hay que cambiarlas? Yo las propuse. Antes de que se aprobaran las PASO, yo propuse un sistema similar a ese, porque lo que buscábamos era otra cosa que no tiene nada que ver con esto, era que un grupito chiquito no manejara los partidos políticos, haciendo las listas todas a dedo, y que un tipo del partido no pudiera competir. Y tampoco queríamos que un tipo de un partido participara en la interna del otro partido para elegir el peor candidato, para que sea mejor para competir yo contra el peor, digamos, ¿no? Entonces, esas cosas. Entonces dije, bueno, las elecciones simultáneas, que uno está obligado a votar en un solo partido, permiten elegir candidatos democráticamente. Lo que evidentemente está mal es que sean tanto antes de la elección nacional, porque genera en situaciones de estrés se genera este problema que estamos viviendo. Y aparte no fueron primarias porque no hubo internas en ninguno de los 10. No fueron abiertas. Creo que hay que cambiarlo. Hay que cambiar el sistema. Y además, la verdad que cuando los constituyentes hicieron la Constitución nueva en el 94, previeron esta situación y dijeron la elección tiene que ser
poco tiempo antes de asumir, Claro. ¿no? Porque ellos venían del trauma de Alfonsín, de que Alfonsín se quedó muy lejos y se tuvo que ir antes y vino Menem antes, ¿se acuerda de eso? Los 6 meses antes de Menem. Y entonces, para evitar eso, dijeron las elecciones tienen que ser cerca del cambio de mando. Y esto de las primarias lo volvió a correr para atrás. Está mal eso, hay que cambiarlo. Ahora digo, me parece que se transformó en una primera vuelta. O sea, forzamos la primaria, digo, forzamos entre todos, ¿no? Digo, la Argentina transformó porque nadie fue a votar al otro partido. Un kirchnerista no fue a votar al macrismo, ni uno de Esper fue a votar al labañismo. Fue una primera vuelta. A nivel local pasa a veces eso. Claro. ¿Viste? Gente que conoce, hacen la cosita en el pueblo, ¿no? Sí, pero a nivel nacional. Es peor, el candidato de ellos es peor a qué, lo voy a votar. Ah, pero digo, a nivel nacional fueron, las 10 fórmulas fueron, cada uno fue a votar el que quería. Una primera vuelta. Cada uno fue a votar el que quería y muchos no fueron a votar porque decían, bueno, ¿para qué voy a votar acá si es una sola lista? ¿Para qué la tengo que ir a votar? Tomada como una primera vuelta, ¿por qué perdió el macrismo? Yo creo que porque nos dedicamos mucho a construir los cimientos de la casa, sin los cuales la casa no puede crecer, la casa es nuestro país, y no nos ocupamos tanto del día a día, de gente que nos decía todos los días no llego, necesito que sea otra cosa. Me parece que se tomó nota de eso con las medidas que se tomaron después de la primaria. Es verdad que después de la primaria hubo una muy fuerte devaluación. Cuando el dólar aumenta, eso se pasa a los precios. Cuando se pasa a los precios, los salarios bajan. O sea, podés comprar menos cosas con tu salario. Y entonces los más pobres son los que más sufren en esa situación. Así que el presidente, cuando vio esa devaluación del famoso lunes, lo que hizo fue tomar una serie de medidas para proteger a la gente de los efectos de esa devaluación. Yo sé que me va a decir sí. Y ahora con todo esto que después se siguió tomando, ¿no? La postergación del pago de la deuda de corto plazo, el tema de la restricción de movimiento de capitales para cuidar a los argentinos y para que un momento de locura, de incertidumbre, de imprevisibilidad o de miedo no le haga daño a la gente, porque en poco tiempo más va a haber un presidente elegido y el presidente elegido va a decir mi plan es este y todo se va a tranquilizar, entonces no vale la pena generar daño innecesariamente. ¿Están negociando? O sea, no se trató, mañana tenía que ir la CUNSA al Congreso, no va a ir, digamos, están negociando el paquete de leyes. No hay un paquete de leyes, lo que hay es una propuesta que hizo el ministro de Economía, que es vamos a autorizar al gobierno a que renegocie voluntariamente, con los que tengan ganas, que tengan bonos argentinos, una extensión de plazos, para que los plazos no caigan tanto todos juntos en el corto plazo del año que viene, sino que se puedan desparramar un poco más, mandar un poco más lejos, para que sea más fácil para pagar para la Argentina. Y eso es una cosa normal, es una herramienta para la próxima gestión. Entonces el ministro dijo, bueno, voy a proponer esta herramienta y la estamos conversando, pero todavía el ministro no nos dio el texto. Cuando tenga el texto el ministro, lo compartiremos con algunos líderes parlamentarios, a ver si tiene algún comentario que hacer. Es muy importante que sintamos esto que es de buena fe, que no es algo electoralista, que es algo para ayudar a la próxima gestión. Eso se va a negociar en la próxima gestión, no se va a negociar en los próximos 60 días. ¿Cuándo será la sesión en el Congreso? ¿Tiene idea? No tengo idea. Lo tenemos que acordar con la oposición. Pero tenemos un diálogo abierto permanente. Yo sé que me va a decir, sí, todo es posible, numéricamente es posible. De 0 a 10, ¿cuánta posibilidad hay de que se dé vuelta el resultado? No sé, yo no soy mago, porque las elecciones son el día de la gente, no el día de los políticos. ¿Hay que ser un mago para dar vuelta a la elección? Hay que ser muy bueno para dar vuelta a la elección. Tenemos que ser muy buenos en nuestro mensaje y que los votantes perciban que lo que decimos es verdad, que confíen en nosotros y que piensen, estos me van a representar mejor que los otros. Y el día ese es el día de la gente. Yo no puedo decir. Antes me basaba más en las encuestas, ahora ya no lo puedo hacer. Obviamente. Yo digo, ¿qué hay que hacer para que el 66%, por números redondos, 66% de los argentinos que le dijo no, den vuelta a esa convicción? No es el 66, es un grupo que nos votó en el 2015 y que nos votó en el 2017, un poco más,
y que no nos votó en la primaria. Es ese grupo de gente que puede estar enojada con nosotros o puede estar en disconformidad con una medida que tomó el gobierno o que necesita que el gobierno se conecte con ella de otra manera, que los escuche, que dé respuestas a sus problemas más graves. Y el gobierno tiene que hacer eso. Muchas veces no es lo mismo un psicólogo que un ingeniero. ¿Viste? El ingeniero está construyendo su edificio, que es lo que estaba haciendo el gobierno. Muchas veces necesitas a alguien que te contenga, que te atienda, ¿viste? Que te cuide, que te dé ánimo, que te explique, y que si necesitas una mano, te dé una mano. O sea, Macri debe ser menos ingeniero y más psicólogo. En mi opinión. No solamente Macri, me parece que todo lo demás también. ¿Está en la naturaleza de Macri dejar el 2 más 2 me da siempre 4 y ser un poco más atento a lo que le pasa a la gente? Yo creo que él es atento a lo que le pasa a la gente. Lo que pasa es que él sabe que si vos, en lugar de hacer lo que tenés que hacer para que a la gente le vaya bien, haces una cosa que puede ser más simpática, pero que a la gente le va a ir peor, el tipo elige por ahí la más antipática, pero que sabe que a la gente le va a ir mejor. Entonces, hay una disputa, una dificultad en los caminos que vos tenés que elegir en el corto plazo y en el largo plazo. Me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es, como diría la Cunza, reperfilar, que en el corto a lo mejor el camino sea más curvo, ¿viste? Y llegue un poquito después, pero que permita que toda la sociedad acompañe una situación que va a ser para mejor, que es el crecimiento de la Argentina. Hoy varios editorialistas decían en los diarios, bueno, Macri se resignó y quiere llegar al 10 de diciembre de la mejor manera posible. No lo veo así. Lo veo bien al presidente. Lo veo entero. El presidente es una buena persona y él no va a especular en contra de la Argentina para un tema personal o de partido, eso no lo va a hacer. Pero eso no quiere decir que se resigne, él va a dar la pelea que tiene que dar, va a representar lo que tiene que representar. Hay 8 millones de personas que lo votaron en una circunstancia económica muy difícil para la Argentina y para todos. Y él tiene que defender valores que son valores importantes, valores valiosos, valga la redundancia, y eso es lo que tenemos que hacer. Y el conjunto es la democracia argentina, no es solamente el que ganó, los otros también. Es bueno para la Argentina la hipótesis de que alguien tenga todo el poder junto y que los demás no existan. No creo que hay que construir una convivencia de respeto y que todos podamos sumar algo y que no haya alguien que tenga un dedo largo que le mande a los demás cómo tienen que vivir. En ese diagnóstico, más psicólogo, menos ingeniero, ¿no debe haber sido más político, más Pinedo, más Monzó, más Frigerio, más Massot? Puede ser. Yo creo que había muchas desconfianzas en la política argentina. Si vos lo ves como lo vemos nosotros, que tenemos buena relación con todos los sectores políticos en una Cámara del Congreso, ¿no? Lo veo con menos dramatismo por ahí que otras partes de la ciudadanía. Pero hubo mucho enfrentamiento y se genera mucha desconfianza. Vos solamente cooperás con las personas en las que confías. Y entonces si vos pensás que el otro te va a embromar o no confías en él, y entonces vos tendés a actuar negativamente también, te cuidás anticipadamente. Y entonces en lugar de cooperar, confrontamos, esa es la disputa, ¿no? Y tenemos que construir confianza para poder cooperar, ese es el punto. Ahora, hay momentos, viste, que vos crees que el otro te va a creer, no te va a creer, te quiere matar, te quiere ayudar, qué sé yo, bueno, es difícil ver eso, pero igual yo siempre juego a favor de los que buscan los acuerdos. Por eso digo, más políticos, menos laboratorio de encuestas. No, porque hay algunos políticos que son confrontativos. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo Cristina Kirchner. Pero que ser confrontativos tampoco no estoy diciendo que es una maldad, digo, son confrontativos. Digo, ¿menos que Carrió? No, Carrió es muy confrontativo también. Alberto Fernández era bastante confrontativo. Puede ser que ahora sea más constructivo, no sé. Si gana, para cerrar el tema, yo sé que no me decís imposible porque aritméticamente se puede y porque no puede decirlo. ¿Es muy difícil ganarle a Alberto? Tenemos que ser muy buenos nosotros, como digo. ¿Es muy difícil ganarle? Es difícil.
Es difícil, pero es posible. Toda elección es un nuevo proceso, en donde los ciudadanos de a pie van a mirar a las personas y lo que más importa ahí es la confianza. Si le confían o no le confían. Y después, las propuestas, si son razonables o parecen mejores o no. Pero la confianza es muy relevante. Entonces eso, ahora cuando se han aclarado muchas cosas, bueno, ahí están las personas arriba de la mesa, mirándonos a los ojos. ¿Le crees o no le crees? Me pareció que dijo Alberto era muy confrontativo. ¿Lo ve menos? Era muy confrontativo. Yo cuando lo conocí a Alberto personalmente fue en el 2007, cuando Mauricio Macri ganó la elección de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y fui a verlo en representación de nuestro sector, él era jefe de gabinete. Y me dijo, para nosotros la política es nosotros o ellos. Nosotros somos nosotros, ellos son ustedes, me dijo Alberto. Y yo digo, mira, para nosotros la política no es eso. Para nosotros la política es tratar de ver si podemos encontrar terreno común para poder construir arriba de eso, manteniendo las diferencias que en otros terrenos, pero busquemos algún terreno común. Bueno, eran distintas miradas, pero bueno, después las cosas evolucionan, así que a lo mejor ¿y hoy la está más constructivo. La versión no he hablado con él en los últimos de lo que tiempos. lo ve, de que lo escucha, ¿lo ve parecido al 2007 o una versión más conciliadora 2019? Bueno, en ese momento ellos tenían mucho poder. Todo. En este momento está buscando el poder. Supongo que las personas son distintas en ambas circunstancias. Pero yo espero, me gustaría que haya evolucionado hacia una posición más constructiva. Pregunta casi de charla política de los que nos gusta la política. ¿Tiene buena pasta, Alberto, para ser presidente? ¿Qué quiere decir pasta? Eso. ¿Tiene buena...? Es un tipo que conoce la botonera. Ha estado ahí. Ha estado en el cuarto de al lado del presidente. Con un presidente duro como era Néstor Kirchner. Así que bueno, eso lo sabe hacer. El tema es que me parece a mí que la Argentina no necesita un señor malo, ¿no? Me parece que la Argentina necesita una cosa que la contenga. La Argentina es un gran país. Hay una cosa que a mí me da bronca de lo que está pasando ahora, que es que cuando hay momentos de crisis, de estas crisis financieras, que los argentinos conocemos varias, sobre todo los más grandes, es muy común que empiece a hablar de la Argentina como si fuera un país de porquería, como una basura, como una cosa que no tiene destino, que siempre vamos a hacer lo mismo, que es como si fuera un desierto, que la gente es una porquería, que no vamos a salir. La Argentina es un gran país, es un gran país. Entonces, la verdad que lo que necesitamos es que los dirigentes de la Argentina estén a la altura de las circunstancias. Y que en lugar de decir, yo soy un dirigente, vos sos otro, te quiero matar, digan, flaco, cuidemos a la Argentina, hagámosla que funcione bien en la Argentina. Tomemos las cosas buenas que tiene la Argentina y potenciémoslas, ¿no? Entonces, me parece que no... Si vos decís esto es la pasta para ser presidente, yo creo que el mejor presidente es uno que contenga y que diga, vamos a hacer un proyecto juntos, desde distintas miradas. Yo no creo en lo que decía Kirchner. Kirchner decía, cada uno tiene una verdad relativa y vale tanto la tuya como la mía, entonces yo impongo la mía. No es así. La verdad es la verdad. Lo que podemos tener es miradas, vemos, vos lo ves al vaso de allá, lo veo acá. No vemos lo mismo. Pero me interesa mucho ver tu mirada, porque ahí voy a tener una idea más adecuada de cómo es el vaso. ¿Entendés? No hizo eso... No es mi verdad relativa, el vaso es el vaso. Yo digo, ¿no hizo eso la gestión Macri? ¿Se obcecó en su verdad relativa? El presidente tenía dificultades muy grandes, entonces tenía que lidiar con dificultades muy grandes. Y eso te quita espacios, ¿no? Y sobre todo siempre había confrontación, entonces no había mucho ánimo de abracémonos y vamos todos juntos. Había mucha confrontación. Pero también la famosa grieta. Pero también planteada por el gobierno. Cristina es el Cuco, Cristina Venezuela, Cristina bueno, eso está mal, me parece a mí. Pero bueno, muchas veces eso es cuando el otro te dice una cosa, vos contestás lo mismo y se va generando esa dinámica de choque. Y la verdad es que en la gestión anterior pasaron cosas muy feas. Y entonces
hay cosas que queríamos que terminen, ¿no? Los bolsos de López, digo. Hay cosas que queríamos que terminen, la droga, queríamos que terminen. Y entonces, bueno, ahí tampoco es cuestión de conciliar. No de conciliar, de hacerte el distraído. Estas cosas las tenemos que combatir. O esos mafiosos que había, ¿viste? Un mafioso en el puerto, el otro mafioso en la construcción. Toda esta cosa, tipos que le salen los dólares por las orejas. Estas cosas no pueden pasar. Entonces, había dificultad. Pero yo creo que tenemos que construir cooperación. Es muy interesante. Y respeto, porque yo no creo que sean unos criminales los que están en otro partido, la verdad. Es muy interesante porque se vota una fórmula que lleva a Cristina, que tiene 13 procesos, 11 procesamientos, 9... Permítame la pregunta torpe, sobre todo porque usted es abogado y demás. ¿Se la llevó Cristina? Eso lo tienen que decir los jueces. Yo tiendo a creer que Cristina es una política. Pero los delitos que puede haber cometido los tienen que decir los jueces, no los tienen que decir los políticos. ¿Qué me quiere decir con esto que es una política? Que su primer prioridad es la política. No la cuestión económica. Me da la impresión. Pero eso no quiere decir que no haya cometido delitos. Puede haber cometido delitos. Y entonces, si cometió delitos, la justicia los tiene que resolver. Lo que yo quiero es vivir en un país, que mis hijos vivan en un país donde los jueces no persigan a nadie y donde le hagan justicia. ¿Qué quiere decir? Dar a cada uno lo suyo. Eso quiere decir. Entonces, Ulpiano. ¿Eh? Ulpiano, sí, de cuando íbamos a la facultad. Empezando Ulpiano. Y entonces, que cada uno sea responsable de lo que hizo, y si Cristina cometió delitos, yo lo lamento, es lo que es. ¿Qué le pasa cuando, por ejemplo, uno se encuentra, y a mí me pasa, con mucha gente que dice, no está probado que Cristina y el kirchnerismo cometió delitos? No está probado. Bueno, el kirchnerismo, los ismos no cometen delitos. Los que cometen delitos son las personas. En algunos casos me parece que está probado, pero yo no soy quien para decirlo, que ha habido los cuadernos. Yo no soy el que tiene que juzgar, pero me parece que ahí hay pruebas contundentes de que hay muchos señores que cometieron delitos. Ahora, la responsabilidad de cada persona, incluida la presidenta, en esos hechos, bueno, que los jueces digan. ¿No se atreve a sospechar si Cristina fue parte de esta red de delitos? No es que no me atrevo a sospechar, no me corresponde, menos con la función que tengo. Está claro. Si gana, la discusión, si gana Alberto, ¿gobierna Alberto o Cristina? Yo creo, sinceramente, que en la Argentina los presidentes tienen un enorme poder, pero no es todo el poder. Y entonces es muy importante en una democracia pensar en el conjunto de quién maneja el poder. No se le puede dar nunca todo el poder a alguien. Es muy importante quiénes son los diputados, es muy importante quiénes son los senadores, quiénes son los gobernadores, quiénes son los que manejan las policías. Es muy importante eso, para la tranquilidad de cada ciudadano de a pie. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer el 27 de octubre es más compleja que Juan o Pedro, es más compleja. Yo digo, si uno se plantea, si gana Macri, ¿quién gobierna? Macri o Pichetto, no tiene duda. Si ganó Macri, ¿quién gobernaba? Macri o Michetti, no había ninguna duda. Reitero, si gana Alberto, ¿gobierna Alberto o Cristina? Yo soy institucionalista, yo creo que el presidente gobierna, el presidente es elegido, el presidente tiene que gobernar y el presidente hay que apoyarlo, sea quien sea. Viene un politólogo extranjero que no tiene demasiada experiencia y le pregunta, ¿me define qué es políticamente Cristina Fernández de Kirchner? Sí, yo le diría que es una dirigente de izquierda formada en la década de los 70. Eso diría. Y el mundo ha cambiado mucho desde los 70 para acá y va a cambiar mucho más en los próximos años. Entonces me parece que hay ciertas miradas que tiene ella y otros sectores cercanos que no se adecúan a los desafíos del mundo que estamos viviendo y que vamos a vivir. Que es un mundo lleno de oportunidades y lleno de amenazas también, pero las oportunidades las podemos hacer que sean mucho más grandes que las amenazas. En esa misma inteligencia, defíname la cámpora. No sé, la cámpora yo creo que es un grupo que se hizo alrededor del hijo del presidente Kirchner y de la presidenta. Que
que es un dirigente político que demostró ser bastante más que lo ridiculizaban a él, ¿no? No es el pibe de la Play. Sí, claro, el pibe de la Play. No, no es el pibe de la Play. Y creo que lo que veo de muchos de ellos, en algunos veo una deformación del poder por el poder mismo y del poder sin límites. Yo hago lo que quiero, ¿no? No importa la ley, no importa nada. Yo hago lo que quiero, tengo el poder. Hay otros que tienen más ideologismo del pasado, me da la impresión a mí. Y después hay otros que yo ya no sé si son de la cámpora o no son de la cámpora, pero que más o menos ven el mundo y ven que hay algo diferente para adelante que para atrás y que hay que tenerlo en cuenta. ¿Dolió mucho poner el cepo? No, francamente no. Para serte franco, es un tema que habíamos hablado hace muchos meses. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Porque no es bueno hacerlo, pero a veces no hay más remedio. Es una medida de protección. En un momento, la economía tiene como ciclos y lo que se produce tiene algo que ver con lo que se consume. Bueno, hay una cosa natural de la economía, el funcionamiento de la economía. Ahora, hay momentos de pánico. Es el efecto puerta 12, se llama la puerta de River, que se iban todos y se murieron en la puerta. O el efecto manada, dicen otros, ¿viste? Por donde va uno corriendo, van todos corriendo. Y eso es antinatural, eso no obedece a la realidad de las relaciones sociales, obedece al pánico. Entonces, cuando hay pánico vos tenés que calmarlo. Y tenés que calmarlo como dé lugar, no agarrando un libro acá, la Biblia dice tal cosa, la Biblia de no sé qué ideología. No es así. Vos tenés que generar calma, que es lo que hizo el presidente. Así que a mí me parece que está muy bien. Pero si hubieras preguntado antes, no te habría dicho está buenísimo. Sí, uno supone pero que bueno, no. pero hay que ¿hay riesgo de corralito? Definitivamente no. Pues eso lo puedo explicar matemáticamente. La gente deposita dólares en un banco, en un plazo fijo, por ejemplo, en dólares o lo que quiera. Y el banco ese agarra la mayor parte de esos dólares, los pone en una cuenta en el Banco Central, ¿no? Si después vienen los depositantes al banco a sacar los dólares, el Banco Central se los da al banco y el banco se los da a los depositantes. Esos dólares están ahí para eso, no están para otra cosa. Y después hay otra parte de esos dólares que los bancos se los prestan solamente de una manera muy sana en los últimos varios años. Se lo presta solamente a los que ganan en dólares, a los exportadores, que venden una cosa al exterior y cobran dólares. Entonces solamente los bancos le podían prestar dólares a los que cobran en dólares. O sea que los dólares están. Así que ahí no hace falta. El corralito era porque había mucha gente que tenía deudas en dólares y no tenía los dólares. Y la desconfianza hizo que fueran todos a buscar los dólares, como sí, pasó. Pero no estaban los dólares, ahora están los dólares. Así que por eso los banqueros lo que están diciendo ahora a sus clientes es, señor, si usted tiene dólares y los quiere llevar, lléveselos. Y las personas físicas, sí, por lo menos, ¿no? A todos los que tienen dólares se los pueden llevar, físicas o lo que sea, o jurídicas. Lléveselos, son de ustedes, hagan lo que quieran. Sí, hay un corralito para las personas. Eso es para comprarle dólares al Banco Central, sí. Eso es otra cosa. Y para los títulos que están en los fondos de muchas empresas que, por ejemplo, tuvieron que ponerlos allí para tratar de ganar la inflación y querían pagar sueldos y no pueden. Son cosas distintas. Una cosa es que vos compres un título del gobierno, que es como un pagaré del gobierno. El gobierno te dice, te voy a pagar tanta plata, lo que vos me prestás 5 pesos. Bueno, yo te voy a pagar 5 pesos más 2 de interés, 7 pesos en noviembre. Lo que ha dicho el gobierno en esa deuda de corto plazo, que son pagarés del gobierno argentino, es decirles, miren, en vez de pagárselos en noviembre, se los voy a pagar una parte ahora, una parte en noviembre, otra parte en marzo, no sé cuándo, en 6 meses. Respetándole el capital, respetándole los intereses, que son intereses enormes. Y eso es lo que ha pasado. En la deuda de corto. ¿Eso es agradable tomar esa medida? No, es muy desagradable tomar esa medida. Pero, de vuelta, tenés que cuidar a los que menos tienen, en esta circunstancia de pánico. Ahora digo, el próximo presidente
el que resulta elegido el 27 de octubre, si se elige en primera vuelta, va a decir, mi plan económico es este, y se va a calmar todo. Nadie va a decir, es la locura esta que estamos viendo ahora, va a decir, voy a hacer tal cosa y tal otra, listo. ¿Y de acá al 27 todo el mundo de hace la octubre? cuenta y se va a calmar. ¿Y de acá al 27 de octubre? De acá al 27 de octubre hay que hacer esto que hicimos. La deuda de Cortísimo, pasarla un poquito para usar esos dólares, para darles la plata a los ahorristas, y para que los ahorristas estén totalmente tranquilos, van a tener el 100% de sus dólares a su disposición, y cuidar que el dólar no se vaya a las nubes porque hay un tipo que está especulando contra la Argentina. Pero digo, hay una cantidad, una masa de dinero en pesos de personas de existencia ideal que no pueden hacerse, que son los fondos y que... son esa deuda de corto, es decir, la que se reprogramó, los vencimientos se pasaron un poco más allá. ¿Puede que haya algún tipo de modificación de eso? Bueno, ya hubo, porque el ministro ayer dijo como con esos títulos se pueden pagar cargas sociales y otras cosas, entonces ya le pueden dar una utilidad a esos títulos y la plata que pensaban sacar para pagar cargas sociales la tienen para lo que necesiten. Bueno, así que hay mecanismos que el gobierno va a tratar de ayudar a las empresas. A las personas físicas no tiene ningún problema, pues eso lo pueden retirar lo que tenían. Y las empresas, el gobierno está para ayudarlas en la medida de lo posible, pero evidentemente hay un problema ahí que tenemos que afrontar. ¿Cómo se siente cuando dicen, que objetivamente lo es el gobierno que más endeudó el país en la historia argentina? No sé eso. El tema es el siguiente ahí. La Argentina tenía un déficit así grande que quería decir que gastaba mucho más de lo que tenía. Y había que pagarlo. Entonces viene el presidente, ponele que no hubiera sido Macri, cualquier presidente, Juan Pérez, y le dice al Congreso, miren, tengo este gasto enorme así y tengo ingresos más chiquitos. No puedo pagar la diferencia. ¿Qué hacemos? Y el Congreso le dijo, tome deuda. Y baje el gasto, no lo baje el gasto brutalmente, porque va a generar un desastre económico. Le dijo la totalidad del sistema político, los kirchneristas, los peronistas, los radicales, los del PRO, todos le dijeron eso. Y entonces votaron los presupuestos que votaron, con un déficit importante que se financiaba con deuda. Eso lo votó el Congreso. Y entonces se fue financiando así. Lamentablemente, cuando vos tomás un camino que es que en lugar de ajustarte a los ingresos que tenés en un solo día, decís, me voy a ajustar en 5 años, te tiene que salir todo bien en 5 años para que no pase nada. Lamentablemente el año 3 vino un tren de frente y te chocó, se cortó el crédito para Argentina un día para el otro y la Argentina se quedó casi muerta. Visto esto, claro, que vivo, yo lo digo con el diario del lunes ya escrito, así, pero digo, visto esto, ¿no fue un error levantar el cepo, permitir el giro de divisas sin ningún tipo de límites, ampliar como se amplió la posibilidad de que liquidaran los dólares los exportadores? Digo, hacer una economía ultraliberal en un país que estaba tan frágil. No era ultraliberal, era un tema de que la Argentina necesitaba plata para pagar los gastos brutales que había asumido que había decidido tener. Había que pagar eso, más deudas que venían de atrás y un montón de cosas. Entonces necesitaba la plata. ¿Vos cómo hacés para que te den plata? Le decís, yo no te voy a pagar la plata que vos me prestes. Bueno, no te la presto. Entonces, la Argentina necesita construir confianza. Y eso es lo que... Para construir confianza, vos a un tipo que querés que traiga la plata adentro, le tenés que decir, bueno, usted traiga la plata, pero si quieres, cuando quiera la puede sacar. Porque si vos le decís, usted tráigala, pero después no la va a poder sacar nunca más, y el flaco no te la pone, no te la da, ¿viste? Entonces, esto no es un tema ideológico, es un tema de sentido común. Nosotros teníamos 15 senadores sobre 72 cuando asumimos. Entonces, tampoco era un tema de hacerse mucho el loco. Y además la nación argentina, el gobierno nacional, le dio un montón de recursos a las provincias, pero un montón de recursos, como nunca en, no sé, 50 años, no sé cuánto. Y eso cuesta plata. ¿No se enamoraron demasiado de la Big Data, los Focus Group? ¿No hubo demasiado enamoramiento con el Marcos Peñismo, el Durán Barbismo y se olvidaron de la política?
Son cosas que no están vinculadas así. Hay gente que hace encuestas y hay gente que trata de entender qué es lo que está opinando la opinión pública. Eso es un grupo técnico que se ocupa de eso. Tuvo un error muy grosero en la última elección. Los que hacemos política, en el sentido que yo creo que es la política democrática, de construir los acuerdos posibles para poder construir un país arriba de los acuerdos, nos dedicamos a otra tarea, no a esa. Por supuesto que tenemos que tener en cuenta qué es lo que opina la opinión pública, a la que tenemos que representar. Pero son tareas distintas. ¿Es cierto que fue echado Durán Barba? No, está trabajando. Está asesorando al equipo de campaña. ¿Le queda cómodo el asesoramiento? ¿A usted le queda cómodo el asesoramiento de Durán Barba? ¿Le parece útil? ¿Le parece...? Yo he tenido algunos enfrentamientos, se recuerdan, no sé, con Jaime, pero tengo una buena relación. Tengo además una relación de respeto intelectual, ¿no? Me parece que él ha hecho varios análisis muy inteligentes y muy acertados de qué es lo que le está pasando a la política en el mundo contemporáneo de estos días de la revolución digital. Si vos comparás un chico de ahora con su teléfono inteligente y lo comparás con lo que éramos nosotros que teníamos 9 años, que yo no sé qué hacíamos. Jugábamos con los palitos, sí, leíamos los diarios como modo de nos informar, sentábamos con las piedritas y pasábamos por ahí toda la tarde, ¿no? En pasto. Y bueno, es muy distinto. Y entonces él dice, bueno, esta enorme revolución ha impactado en la política de una manera que hay que tomar nota, porque la política no se puede seguir manejando como en el siglo XIX cuando pasó esto. Lo mismo que le pasa a la economía con la competencia de Uber, qué sé yo, o ese tipo de cosas. Si se da el resultado parecido a las PASO, Macri pierde. ¿Debe ceder el liderazgo del PRO, Macri? Macri ha tenido un liderazgo muy importante para dentro de nuestro espacio político, que es el liderazgo de una persona de bien, ¿no? Y de una persona que pensó en la Argentina. Macri no nos juntaba a su alrededor para decirnos ustedes tienen que conseguir más posiciones de poder, qué sé yo, tal cosa, o plata. Macri decía, la Argentina tenemos que hacerla que vaya para ese lado, que es el lado del crecimiento, el desarrollo sostenible en el tiempo, y tenemos que sacarla de esta cosa tan terrible de decadencia, de mediocridad, de ir para atrás, de creernos menos de lo que somos. Bueno, así que era un liderazgo, siendo un tipo que no es Juan Abrazo, es un tipo que tiene calidez de corazón y que es buena persona y que pensó en la Argentina. Y entonces eso para mí es muy inspirador. Yo ruego que esa mirada siga guiando a nuestro espacio político, ¿no? Sí. Más allá que espero que esa mirada sea la que gobierne la Argentina. Claro. A partir de... Digo, si no se ganan las elecciones, ¿Cambiemos desaparece como tal la coalición con el radicalismo y la coalición? De vuelta creo que no, pero porque yo creo que nosotros representamos valores muy importantes. El valor de la convivencia en paz y basada en el Estado de Derecho es muy importante. No es lo mismo para una persona pobre que la policía esté arreglada con los narcotraficantes que te roban a tu hijo, que la policía los persiga. Y que si vos tenés un problema, podés ir a un juez que no le va a dar la razón al poderoso porque se lo coimió, sino que te va a dar la razón a vos, que sos un señor sin ningún recurso. No es lo mismo convivir de una manera o de otra. Entonces, yo creo que existe la política, existen los partidos, existen las confrontaciones, pero también existen los mafiosos. ¿Por qué perdió María Eugenia Vidal? ¿Por una realidad totalmente provincial o porque ligó el peso de la gestión nacional? Es inescindible una cosa de otra. Nosotros somos parte de un proyecto político que tuvo que tomar decisiones muy difíciles, que le chocó un tren de frente el año 2018 cuando se cortó el crédito para Argentina un día para el otro. Y había que afrontar las consecuencias. Vos no te puedes hacer el distraído, lo tenés que afrontar. Las consecuencias sean tremendas. Se generó una devaluación del 100%, el dólar aumentó el 100%. La inflación, por suerte, aumentó la mitad, pero es una barbaridad, 50%.
Y eso genera un daño social terrible, eso es lo que tuvimos que vivir. Entonces, lo afrontamos, es lo que teníamos que hacer. No había otra alternativa que afrontarlo. Y entonces, a un costo altísimo, ¿no? Sí, pero muchos dicen, esa es la política económica de Macri. Eso no es la política económica de Macri. Eso que te agarró un tren de frente, se te cortó el crédito. No prever que eso podía pasar. Bueno, digo, el Congreso votaba los presupuestos. Los presupuestos dicen, vamos a gastar tanta plata, vamos a intentar gastar tanta plata. Eso es un presupuesto. Nos agarró en el mes de abril un tren de frente, ¿por qué? Porque la Argentina perdió 8.000 millones de dólares, que hubiera sido buenísimo tenerlos en ese momento para que el dólar no se vaya a las nubes. Porque aumentó las tasas de interés de Estados Unidos y entonces la plata que está en la Argentina se fue a los bonos de Estados Unidos. Porque empezó una guerra de Trump con China y entonces empezó una guerra comercial que nos jorobaba a nosotros que estamos en el medio. Y porque nosotros habíamos cometido errores. Y entonces ese conjunto de cosas, y porque pensamos que la realidad iba a ser mejor de la que fue, claramente. Entonces, bueno, cuando la realidad es peor de lo que habías pensado, te desacomodás. Los argentinos pensamos que la realidad era mucho mejor de la que fue. Y pasó eso. Eso no es la política económica de Macri. Eso es que agarró un tren de frente y lo afrontamos. María Eugenia Vidal, ¿es la natural sucesora de Macri? María Eugenia Vidal es una extraordinaria dirigente política, me parece a mí, porque conduce desde los valores. Y eso es raro, eso no es tan común en la política, en ningún lado, ¿no? Conduce desde los valores, son valores buenos, son valores importantes, son valores morales, son valores de cuidado, tiene coraje para afrontar cosas tremendas como las que hubo que afrontar en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Yo digo, ¿se la imagina candidata en el 2023 en nombre del PRO? Puede ser candidata a lo que quiera, me parece, María Eugenia Vidal. Es una gran dirigente política. Sí. ¿Y Horacio Rodríguez Larreta? Horacio Rodríguez Larreta es un hacedor impresionante, impresionante. Horacio es uno de esos tipos que ve el problema, va por la solución y pone todo lo que tiene que poner atrás del objetivo. Junta todo lo que tiene que juntar, toda la energía que tiene que juntar, todos los recursos que tiene que juntar, toda la gente que tiene que juntar para que eso pase. Y eso es un dirigente distinto también. No sé si es raro, pero poco digo, frecuente. Poco frecuente, sí, en la política, un tipo que esté tan focalizado en resolver problemas concretos y hacerlo, ¿no? Ayer ahí sentado Agustín Rossi dijo, Mauricio Macri será recordado como el peor presidente de la recuperación de la democracia. Es lo mismo que decían de Alfonsín cuando tuvo la hiperinflación que nosotros no tuvimos en el 89. Y es recordado como uno de los grandes presidentes de la Argentina. Porque hay cosas que son más importantes que una corrida cambiaria generada porque Estados Unidos hizo no sé qué. Hay cosas más importantes. Sin duda, pero digo, el nivel de pobreza... El nivel de pobreza es por la inflación, no es por otro tema. La pobreza había bajado a 27 puntos, desde 30 y pico a 27 en el 2017, pocos meses antes del choque de tren, y vino el choque de tren. Cuando aumenta el 50% de la inflación, aumenta la pobreza. Es la misma moneda. ¿Quién fue el peor presidente de la democracia? Alfonsín, Menem, De la Rúa, Néstor. Yo me enfrenté mucho con el kirchnerismo. Yo creo que se equivocaron en muchas cosas, hicieron muchas cosas mal. Me parece que todos tuvieron defectos, pero fíjate lo que pienso. Voy a decir con total sinceridad. Alfonsín, yo creo que manejó mal la economía, pero fue el presidente de la democracia. Ese fue el valor de la democracia y del Estado de Derecho. Y del juicio a la Junta y de... Bueno, por eso, ese es el Estado de Derecho. Viniendo de largos años de dictadura militar, recuperar la democracia y el Estado de Derecho no es algo menor, es algo muy grande. Pero fue muy atacado Alfonsín y repudiado por la situación económica del 89 cuando se fue. Después vino Menem. Menem estabilizó la economía argentina, cortó la inflación, y eso es extraordinario para la Argentina, que venía de, no sé, 50 años de inflación, no sé cuánto. Ahora, como volvió, contamos como 70, no sé. Pero eso es extraordinario, y ese es un gran logro de la democracia y un gran logro al que tenemos que volver, ¿no? Terminar con la inflación, rápido, me parece, eso hay que hacerlo, creo yo.
En materia institucional no le importaba mucho a Menem. Hacía cosas que son negativas, que por ahí no te das cuenta en el momento. Nombrar una corte de determinadas características, los DNU, sí. Qué sé yo. Montón de esas cosas. Cuando las haces, dices, bueno, si pasa esto nada más, pero todo lo demás sigue bien, bueno, no es tan grave. Pero bueno, no es tan grave. 1 más 1 más 1 más 1, al final es una catástrofe. Y bueno, y tuvo eso. Y me parece que, bueno, de la Rúa me parece que hizo muy poco porque tuvo poco tiempo y mucha crisis, mucha inseguridad, me parece que no logró establecer un camino. De hecho, a los 2 años renunció. Y después vino Kirchner, que yo creo que tenía la oportunidad histórica de agregarle un escalón positivo más a la Argentina, ¿no? La democracia, la estabilidad, y podría haber construido un escalón más, pero fue para atrás en muchas cosas. Fue para atrás en el tema institucional, fue para atrás en la convivencia. Yo era diputado opositor y nos decían, de todo un presupuesto, de todo lo que se va a gastar, de toda la plata de todos los argentinos, usted no puede modificar ni un solo peso. Tiene que votar así callado, aunque sea opositor. No se puede, eso no es una democracia, no se puede gobernar. Y eso tenía consecuencias también. ¿Néstor para usted fue peor presidente que Macri? No me gusta decir esas cosas. Sí, definitivamente yo creo que Macri hizo un gobierno que se va a valorar por muchas cosas muy positivas que le deja a la Argentina y espero que se valore mucho más por el próximo gobierno que va a hacer. ¿Hay segunda vuelta? El objetivo nuestro es que haya segunda vuelta. Hoy, entre las versiones disparatadas que circularon, volvió aquella de que el presidente estaba dispuesto a apoyar a Labaña y que se bajaba la candidatura. Es un disparate. Sí. A mí me parece que es un disparate. Pero no me parece un disparate desde lo humano, me parece un disparate político. Porque alguien dice que Labaña va a tener más votos que Macri. Que colectando los votos del 8% de Labaña y el 33%, un 41% y podría... Esos son los que creen que la política democrática es un laburo de los científicos químicos que meten en un tubito, qué sé yo qué, y no es la gente que está afuera eligiendo a un representante al que le cree. No creo que sea así. Algún sector de kirchnerismo dice, si gana Alberto, viene el Ministerio de la Venganza. ¿Usted cree eso? No creo, porque me parece una imbecilidad. Y sobre todo espero que no. pero me cuesta pensar una cosa tan ridícula, ¿no? Es una distancia entre no creer y no esperar. No, digo, no creo. Pero aparte espero que no. Hoy hay diálogo. Espero no equivocarme. Quiero decir. Hoy hay diálogo entre Alberto y el presidente Macri. Sí, regularmente, quiero decir. Se hablan, se escriben, se hablan, se chatean, conversan, dialogan. Pero no cogobierno, como dijo la... No, por supuesto que no. Nadie le va a pedir eso a un candidato opositor. ¿Le pide alguna medida a Alberto Fernández? No, pero le ha dado opiniones. ¿Por ejemplo? Económicas. Yo creo que va a pasar tal cosa, yo creo que debería hacer tal cosa. Bueno, no es que jura la pólvora, pero da su opinión. El presidente es valioso eso, porque si vos sabés lo que tu opositor piensa, sabés que por ese camino podés caminar con consenso, con apoyo político. La última, para hacer una frase del PRO. En esta coyuntura de hoy, después de la medida del cepo, después de... ¿Lo peor ya pasó? Depende de nosotros. Si los dirigentes superiores de la Argentina apostamos a la cooperación, pensando en los que menos tienen de verdad, no el piripipí, los que menos tienen, no, pensando de verdad, cuidándolos, que no haya inflación, que no haya más devaluación, que no haya más inflación, que no baje más los salarios. Vamos a cuidarlos en este tiempo chiquito que falta hasta la elección para después darles tranquilidad y empecemos a crecer. Si tenemos esa mínima grandeza, lo peor ya pasó. Si no la tenemos,
estamos poniendo en riesgo a los que menos tienen. Como ya vine otra vez y le pregunté qué pasaba después de la muerte, no puedo preguntarle, fuera de la cuestión estrictamente política, ¿es sexy el poder? No, es agotador. Sexy, a ver, definime eso. Un atractivo de líbido importante. Para mí tiene un atractivo muy importante, que es que vos podés modificar la realidad. O te podés acercar a modificar la realidad. El atractivo, la pompa y la circunstancia, me parece una huevada. No agrega nada. Más bien te quita que te agrega. ¿Qué va a hacer usted el 11 de diciembre? Voy a trabajar de abogado. ¿Con Yo alegría? termino mi mandato de Obvio. senador ahora el 10 de diciembre. ¿Con alegría? Con alegría total, sí. Hay que pensar grande y hacer cosas grandes. Y hay que confiar en las propias fuerzas. Hay muchas cosas para hacer en la Argentina. La Argentina es un país que le falta hacer un montón de cosas. Así que tenemos una bendición. A mí me ha tocado trabajar, no voy a decir los países, pero en países chiquitos de Centroamérica o del Caribe. Y yo veo lo que es la Argentina, un país enorme, lleno de oportunidades, gente maravillosa, cultura que podemos aumentar, de educación, bueno, todo lo que se nos ocurra, todo por hacerse. No había ni caminos, no había ni trenes, ni puertos, ni emprendimientos, ni energía, todo por hacerse. Entonces, eso es maravilloso. Vos podés decir que es una tragedia lo que nos pasa, todo lo que nos falta, y en realidad es una bendición, todo lo que podemos hacer. Hay otros países que no tienen nada que hacer, es un desierto chiquito. La Argentina no es eso. Está claro. Me quedo con esto, ¿no? Que el que se cree la pompa del poder se cree una huevada. Y que te quita más de lo que te da. Porque te quita centrarte en lo que sos, ¿no? Y en para qué estás. Y entonces te degrada eso, ¿no? Está claro. Gracias por venir, senador. Gracias. Un placer verlo. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.